Bendiciones, un día más estamos aquí con este devocional, hoy con el día número 22 y vamos a iniciar lo que son las temporadas de José. José vivió 5 temporadas y el día de hoy nos vamos a enfocar en la temporada número 1, que es la temporada de la dependencia. Para eso vamos a leer Génesis 37 del 1 al 4, que dice de esta manera. Génesis 37 del 1 al 4. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José salía a informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Esta etapa de José, de su niñez de los 0 a los 17, fue una etapa muy importante para él. Esto fue la etapa de dependencia, pero esta etapa también activó un tiempo profético con él. Inició cuando el padre le da este manto de colores que tiene grandes simbolismos, que lo hacía exento del trabajo, lo hacía ver como el hijo preferido, y esto ocurrió que levantara a sus hermanos contra él. Y esto empezó a desencadenar una serie de acontecimientos que lo llevaron después a otro punto muy importante de su vida, donde después vamos a ver cómo él se desarrolló. Pero José, en esta etapa de los 0 a los 17 años, nos muestra la dependencia que él tenía y cómo fue su formación en los primeros años de su vida, donde él vivió bajo el cuidado y el amor de su padre Jacob, quien le hizo esta túnica especial de mangas largas. Esto nos enseña en esta etapa de la dependencia que nosotros, todos pasamos por una temporada de dependencia en nuestra vida. Siempre vamos a tener esta etapa, es inevitable y es una etapa que pienso yo que es una etapa que no deberíamos nunca dejar. Esta etapa fue importante y nos vamos a enfocar hoy lo que fue la etapa de José en su niñez de los 0 a los 17 años, donde nosotros jamás vamos a liberarnos de tener esta etapa, todos vamos a pasar por ella, donde tenemos que, de nosotros, hubo un momento en que nosotros no tuvimos que trabajar, no tuvimos que preocuparnos por las finanzas, ya que eran nuestros padres o los tutores, en el caso, digamos, los que no tuvieron un padre a la par, eran ellos los que se encargaban de lo que era nuestra manutención. Esta etapa fue crucial para nuestra formación personal y espiritual. Todas las cosas que nos enseñaron a nosotros de niños, si pasamos por necesidades, a veces esas necesidades hicieron que nosotros aprendiéramos a valorar más las cosas que teníamos. Hay otros que tal vez lo tuvieron todo y no supieron valorar, lo que sabían era desperdiciar, pero cuando ya llegamos a una etapa adulta nos damos cuenta lo que costaban las cosas. Esta etapa de la niñez nos enseña a nosotros muchas cosas. Y José vivió una etapa donde él dependía de su padre. Él aprovechó todo el tiempo que estuvo con su padre y aprender de los procesos, de todo lo que él enseñaba. Él, al ser portador de esta túnica de colores, estaba exento del trabajo forzado que hacían los hermanos. Él pasaba con su padre y empezó a aprender y empezó a aprovechar cada uno de los instantes que él vivió junto a él. Esta túnica era tan significativa que simbolizaba ese trato especial, cómo su padre lo exoneró de ese trabajo pesado, y nosotros en nuestra vida, esto nos puede representar los tiempos en los que estamos bajo el cuidado de nuestros padres, recibiendo el amor, la protección y la enseñanza. En ese tiempo que recibimos esta protección, esta enseñanza de nuestros padres, es donde nosotros aprendemos lo que son los valores. Durante esta temporada recibimos todo lo que son los principios éticos, los principios morales, espirituales, que guiarán nuestra vida. Y así como José recibió directamente de su padre los lineamientos divinos,
nosotros también debemos estar abiertos a aprender y absorber los valores que nos transmiten nuestros padres. Nosotros ahora como padres tenemos que preocuparnos por esa etapa de dependencia que tienen nuestros hijos, para nosotros poder cimentar en ellos y darles esos valores éticos y morales que son los que se van a ver cuando ellos lleguen a una etapa adulta. Durante todas estas responsabilidades que tenemos nosotros como padres, es un tiempo para que nosotros formemos a nuestros hijos, les enseñemos esos valores, valores del reino. Esto es una oportunidad para nosotros de poder transferirles a ellos lo que es la riqueza espiritual y el temor de Dios, para prepararlos para esta vida adulta. En este momento, en la etapa de dependencia, José fue cuando aprendió todos sus valores, es donde se estructuró el hombre que fue, el hombre que llegó a ser en Egipto. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que le enseñamos a nuestros hijos. Lo que somos nosotros ahora es gracias a lo que nuestros padres nos enseñó en esa etapa en la que nosotros dependíamos de él. Pero muchas veces ya cuando llegamos adultos se nos olvida esta dependencia que teníamos de Dios y queremos ser autosuficientes. José entendió, así como su padre lo educó, le enseñó esa dependencia desde que era niño, él siguió dependiendo del Señor aún cuando fue adulto. En Génesis 41:16 nos dice que cuando él se presenta delante del faraón para interpretar el sueño, José le responde al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Él aún, ya después de todos los procesos, siendo adulto, él entendió que era importante seguir dependiendo de Dios. Y le responde al faraón que no estaba en él dar la respuesta al faraón, dar la interpretación. Estaba en Dios dar la respuesta propicia que el faraón iba a necesitar. Este liderazgo de José se caracteriza por su total dependencia de Dios, que se manifestó en él como en sabiduría, se manifestó en integridad, en la capacidad para perdonar, en las habilidades de administración y en la humildad que tuvo. Algo muy característico en él. Su vida fue un modelo de cómo la dependencia de Dios puede fortalecer y guiar a un líder a través de los desafíos y los éxitos. Él tuvo pruebas, infinidad de pruebas, en todo momento tuvo pruebas y tuvo momentos de éxito, y aún así en ninguna de estas etapas él dejó esa dependencia que sentía por Dios, o esa dependencia que él sentía aún por la casa de su padre. En esta etapa, que abarcaba de los 0 a los 17 años, fue crucial para lo que fue su formación, y lo podemos ver reflejado en lo que aprendió en la casa del padre. Lo llevó a ser un líder de éxito. La palabra de Dios nos dice que instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Todos estos fundamentos que nosotros sembramos cuando son niños, en esa etapa de aprendizaje, en esa etapa de formación, son los que van a formar el hombre o la mujer de mañana. Son los que formaron el hombre y la mujer que somos nosotros ahora. Estos son los que formaron el hombre que fue José y lo que él llegó a ser. Esta etapa no terminó aquí en los 17 años, fue un tiempo de los 0 a 17 años, fue una etapa de instrucción, fue una etapa de preparación, pero de aquí en adelante entraría a la práctica todo lo que él aprendió. Esta dependencia a nosotros nos va a enseñar 5 aspectos importantes. Como número 1, esta dependencia nos enseña en los tiempos difíciles. ¿Qué vemos? José dependió completamente de Dios en todas las etapas de su vida, especialmente en lo que fueron los momentos de adversidad. Para eso la dependencia, eso nos ha enseñado. En la esclavitud en Egipto, él fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero él nunca perdió la fe en Dios. Su dependencia de Dios lo ayudó a ganar el favor de Potifar y a ser puesto en un cargo en su casa. Luego lo vemos cuando él estuvo en una prisión, después de ser falsamente acusado y encarcelado, José siguió dependiendo de Dios. Interpretó sueños para el copero, interpretó sueños para el panadero, interpretó sueños para el faraón, lo que eventualmente lo llevó
a interpretar este sueño del faraón y a salir de la cárcel en la que se encontraba. Esa dependencia que aprendió de él, de dejar todo en las manos de Dios, de pedir el favor de Dios, es el que lo sacó en sus momentos difíciles, en esa esclavitud en Egipto, y lo sacó en esa prisión donde él estuvo. Como punto número 2, nos enseña lo que es la sabiduría y el discernimiento. José mostró sabiduría y discernimiento al reconocer sus habilidades para interpretar los sueños que provenían de Dios. En Génesis 41:16 nos dice que José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, será Dios el que dé respuesta propicia al Faraón. Esta dependencia de Dios le permitió interpretar correctamente los sueños del Faraón y proponer un plan para salvar a Egipto de la hambruna. Esa dependencia de Dios es la única que nos va a sacar de los momentos difíciles, es la única que nos va a dar sabiduría y discernimiento para tomar las decisiones correctas para nuestras vidas. Decisiones financieras, decisiones familiares, decisiones laborales. Todo esto nos va a nosotros ayudar, pero tenemos que tener esa dependencia de Dios. No podemos querer hacer las cosas por nosotros mismos. José aprendió como tercer punto lo que es la integridad y el carácter gracias a la dependencia. Y eso se fue reflejado en lo que fue la ética también. ¿Por qué? Porque José rechazó la tentación. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José se negó y José dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso está en Génesis 39:9. Esta integridad le permitió a él mantener su posición de liderazgo incluso en las situaciones adversas. ¿Qué has hecho tú en este momento, cuando has estado en situaciones adversas o en momentos de tentación? Esa dependencia, muchas veces podemos estar manejando dinero y uno ve la facilidad de tomarlo y nadie se va a dar cuenta. Pero esa dependencia de Dios me va a decir que no necesito hacer esto porque es Dios mi proveedor, es Dios el que me va a dar, es Dios el que me sustenta. Esa dependencia hace en mí que yo sea una persona íntegra, una persona con carácter y una persona con ética. La dependencia de Dios nos cuida de caer en tentación, nos cuida de caer en cosas que no deberíamos nosotros meternos. También José aprendió como cuarto punto esa habilidad de perdonar. José mostró un liderazgo compasivo al perdonar, lo cual fue el resultado de una profunda relación con Dios. Cuando usted tiene esa relación profunda con Dios, usted tiene ese don para perdonar. Pero cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando no dependemos de Él, nos cuesta perdonar lo que hacen los demás. Nos harán mucho daño, sí, está bien, nos dolerá, nos duele, sí, somos humanos, nos duele. Tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho muchas veces a llorar, pero tenemos que perdonar por sanidad de mi alma y por sanidad de la otra persona. Nosotros tenemos que perdonar. A pesar de todo el mal que los hermanos le hicieron, José supo perdonarlos y entendió que todo lo ocurrido era parte del plan de Dios para salvar muchas vidas. En Génesis 50:20 pueden leer ese versículo donde nos habla dónde estaba el propósito del plan de Dios. ¿Cuántas personas te han hecho daño? ¿Cuántas personas te están haciendo daño ahora mismo? ¿Cuántas personas te están haciendo la vida imposible? Pero ¿sabes una cosa? Buenas noticias, esas personas son instrumentos para formar tu carácter, formar tu dependencia de Dios. Y puede que haya un plan de Dios oculto que todavía no lo has entendido, que Dios está formando en ti. Porque tal vez esas personas te están sacando de una zona de confort. Esas zonas te están formando un carácter. Esas personas te están haciendo abrir los ojos. Pero muchas veces nos enfocamos en el ataque, pero no nos enfocamos en qué es lo que va a producir, qué beneficio le voy a sacar. En redes sociales a veces vemos
imágenes donde dice que las personas vienen y te tiran toda esa basura, o están en un pozo y le empiezan a tirar tierra para enterrarte, y a veces nosotros nos sentimos así, me tiran y me tiran tierra y la gente me quiere ver hundida, pero en esas imágenes vemos como la persona que está adentro, hay unos que se dejan enterrar, hay otros que agarran la tierrita, la van acomodando y van acomodando hasta que logran salir del lugar donde están. Aprovecha cada ataque que te dé el enemigo, cada esas personas que te hacen la vida imposible, aprovecha todas esas cosas para salir adelante. Que tu carácter sea de guerrero, es salir adelante, no rendirme. Entre más me ataquen, yo más lucho. Nosotros decimos muchas veces, somos guerreros, pues de verdad, demostremos que somos guerreros del Dios Altísimo, demostremos que mi confianza está en Él y yo voy a salir adelante de esta situación que me agobia, me perturba, me desespera, sí, pero yo dependo de Dios y Dios es el que me va a sacar de esta posición en la que yo estoy. Yo dependo de Dios y solo de Él. No dependo de las situaciones, de lo que hay en mi entorno. Mi vida no depende de eso. Mi vida depende de Dios. Mi dependencia es total y absoluta en Él. Que no tengo dinero, dependo de Él. Que todos me han abandonado, dependo de Él. Toda mi dependencia es de Él. Él se encargará de darme lo que yo necesito en el tiempo correcto. Lo que quita es porque Él va a poner. Dios no nos quita para hacernos mal. Dios es un Padre y siempre sabe que es lo mejor para nosotros. Si Dios te está quitando algo en este momento, es porque Él tiene un propósito, tiene un plan. No porque lo que te quitó era malo. Muchas veces sí era malo y otras veces no era malo, pero era el plan de Dios. Dios tenía algo mejor, algo quería formar en ti, algo quería trabajar. Como número 5, vamos a ver lo que es el servicio y la humildad. ¿Qué aprendió José con esta dependencia de Dios? A pesar de su posición elevada a la que él llegó a estar como gobernador de Egipto, o sea, en el cargo que estuvo, la única persona que iba a estar sobre José era el propio faraón. Estuvo en cargos tan importantes, pero José siempre, mantuvo lo que fue la humildad. Siempre buscó servir a los demás y se caracterizó por el servicio que él dio a la nación. Como segundo al mando de Egipto, trabajó por el bienestar de todo un pueblo y no para su propio beneficio. Muchas veces para nosotros es muy fácil en estos tiempos de prosperidad, en los tiempos en que todo sale bien, olvidarme de Dios, porque todo sale bien, ya no necesito, la provisión llega por sí sola. Nosotros dependemos de Dios, así como el pueblo de Israel estuvo en el desierto y su única dependencia fue de Dios para comer, para sobrevivir 40 años en el desierto. Igual nosotros, no importa que estemos en temporadas de vacas flacas, no importa que estemos en temporadas de vacas gordas, siempre vamos a depender de Dios. Aprovechemos nosotros cada una de las etapas de nuestra vida para prepararnos y fortalecernos. Todo tiene un propósito dentro del plan de Dios. Dios por algo nos tiene aquí en la tierra, por algo te puso en el lugar donde estás, por algo tienes estas personas alrededor. Entiende cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, cuál es el propósito, pero nunca dejes tu dependencia de Él. Y enséñale a todas estas personas que tú tienes a la par para que ellas dependan también de Él. Recuerden que nosotros somos una fuente de bendición. Ya nosotros ya creemos en nuestra dependencia, en nuestra necesidad de Dios, sabemos que todo proviene de Él. Ya nosotros estamos llenos, ya estamos hidratados, ya nosotros somos hidrantes, ya somos los que nosotros tenemos que dar a otros. Ya nosotros confiamos en el Señor, sabemos que Él es nuestro sustentador, es nuestra ayuda, es nuestro auxilio. Él es mi protector. No desvanezcamos cuando vienen las pruebas, seamos fuertes y mostrémosles a otros a través de cómo yo enfrento mis procesos, demostrémosle a los demás mi fe, demostrémosle mi confianza y mi dependencia de Dios.
¿De qué sirve que yo les hable, yo les aconseje, yo les muestre la palabra de Dios, los guíe y los instruya, pero en el momento en el que yo esté en una prueba, yo caiga, yo me rinda, me vean quebrantado, debilitado? Una cosa es en un proceso usted debilitarse, caerse, rasparse las rodillas, pero otra cosa es que te encuentren tirado en el suelo, sin levantarte. ¿Dónde quedan todas las palabras, todos los consejos, todas las enseñanzas que diste, si en la primer prueba caes como un derrotado? Todos caemos y tenemos derecho a caer en los procesos. Lo que no tenemos derecho es quedarnos en el suelo. Nosotros tenemos que levantarnos, porque si yo creo, yo confío en Dios y dependo de Él, no importa la situación, yo me levanto, tomo su mano y le digo, Señor, dependo de ti y sigo avanzando por ti. Para terminar este devocional, porque no lo queremos hacer muy largo, vamos a ver los puntos de reflexión. El número 1 nos dice, ¿quiénes han sido y son tus principales proveedores y sustentadores en época de dependencia? Mi caso siempre han sido mis padres mis mayores proveedores y sustentadores. En todo momento, en mi etapa de niña, en mi etapa de adulta, siempre son los que han estado a mi lado en mis etapas de escasez. Estas son las personas que han sido mis principales proveedores, han sido mis sustentadores y mi Dios, por supuesto. Como número 2, ¿eres el proveedor para alguien que se encuentra en época de dependencia? La dependencia no lo veamos solo como la parte económica, veámoslo como la parte espiritual. En muchas maneras nosotros podemos ser proveedores de otras personas, porque todos pasamos por una etapa de dependencia y nosotros tenemos que guiar a otros. Si somos maestros, somos profesores, somos padres, nosotros tenemos que saber cómo guiarlos a ellos en todas estas etapas y yo ser una fuente de provisión. No más bien yo venir a quitarle la provisión, sino yo ser provisión para ellos, ser de bendición para los demás. Como número 3, ¿de qué forma te puedes preparar para brindarles lo que necesitan? ¿De qué manera te estás preparando para brindarles a los demás la provisión que necesitan? Número 4, ¿cuál fue o cuál ha sido tu mayor aprendizaje en esta época de dependencia? Una pregunta muy fuerte y muy confrontadora para nosotros. En todas nuestras etapas de dependencia, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje? ¿Has aprendido de tus tiempos de prueba? ¿Has aprendido de tus tiempos de escasez? ¿Qué has aprendido de cada uno de los procesos por los que Dios te ha pasado? ¿Has aprendido algo o has pasado las pruebas sin aprendizaje? Cuando yo paso una prueba y no aprendo de ella, seguimos como el pueblo de Egipto dando vueltas en círculo. Cuando usted pasa por una prueba y se da cuenta, mira, pero otra vez la misma prueba, ¿por qué? Porque no la pasaste, no la probaste. Yo tengo que aprender de lo que está sucediendo. Tengo que entender el plan y el propósito de Dios para lo que está sucediendo. Yo tengo que sacarle la enseñanza a cada una de estas etapas por las que pasamos todos en nuestras vidas. Vamos a enumerar los principios éticos, morales, espirituales y prácticos que aprendiste en tu época de dependencia y de qué forma los pones en práctica en tu vida. Organicemos, planifiquemos, hagamos un análisis de todas nuestras etapas, todo lo que hemos vivido y cómo nosotros vamos a enumerar cada uno de los principios que aprendí en cada de estas etapas. José pasó temporadas muy difíciles, pero él aprendió muchas cosas en esas etapas. En su etapa de dependencia del padre, el padre formó, le dio valores, le dio ética, le dio valores espirituales, morales. Y las etapas, los procesos por los que él pasó, él aprendió que siempre había un propósito de Dios en medio de ello. No lo vio siempre como un tiempo de dolor solamente, sino como lo vio un tiempo de dolor, pero de aprendizaje.
Para finalizar, démosle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir aquí todos juntos en estos devocionales. Esperamos que para ustedes sean de mucha bendición y queremos pedirle a nuestro Padre que nos ayude a reconocer nuestra dependencia total y absoluta de Él y que su gracia y su amor que Él ha puesto para nosotros y ha puesto personas como mentores, como proveedores que alimentan tanto nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, en una temporada que nosotros tenemos que aprender a aprovechar y agradecer. Sí, tenemos que agradecer, Señor, aunque nos duela, tenemos que agradecer las pruebas, tenemos que agradecer cada una de las etapas, sean bonitas, sean feas, cada una de estas etapas va a formar un carácter en mi vida, va a formar la persona que yo seré mañana. Cada una de esas etapas me va a sacar de esa zona de confort y me va a llevar a lugares altos, me va a llevar a quitarme, Señor, esas ataduras que me tienen aquí, estas ataduras que no me dejan avanzar, estas ataduras que no me han dejado crecer emocional, espiritual, financieramente, familiar y laboral, Señor. Enséñame a aprender de cada una de estas etapas, a valorarlas, a sacar una enseñanza de cada una de ellas. Enséñame a depender cada día más de ti y no confiar tanto en mis fuerzas. Ayúdame, dame la fuerza que necesito, Señor, para mantenerme en pie, que a pesar de todo lo que venga, todo momento, todo dolor, yo resista, Señor, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi confianza, tú eres mi Dios. Y reconocemos, Señor, que tú eres el único que nos ha sustentado, tú eres el único que nos ha respaldado en todo momento y en todo lugar, porque sin ti jamás podríamos hacer nada, Señor. Te pido que tú derrames tu espíritu sobre cada una de las personas, Señor, que escuchan, que ven estos devocionales, Señor, que tú siembres semilla en ellos, que esta semilla crezca, que caiga en tierra fértil, Señor. Ayúdalos a despertar, Señor, esos tiempos proféticos en ellos, donde tú los llevarás a lugares altos, así como lo llevaste a José, Señor. Que a pesar de que cada uno tiene sus propias pruebas, Señor, enséñales a salir cada una de ellas y a sacar lo mejor de ellas, para que sean hombres y mujeres de éxito, que todo lo que ellos emprendan tenga tu respaldo y tu cobertura, porque ellos han reconocido que dependen únicamente de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has compartido con nosotros a través de estos devocionales y por lo que vas a seguir compartiendo en los días que quedan de este hermoso devocional del estratega. Muchas gracias a todos por el tiempo que ustedes han invertido en estos devocionales y esperamos que de verdad sean de mucha bendición para ustedes y por favor compartan estos videos, sean ustedes una fuente de bendición para otras personas. Puede que alguien esté necesitando precisamente escuchar uno de estos temas que hemos impartido y los que vamos a impartir, puede que esté la respuesta que alguien esté necesitando. Bendiciones.